Fundación Persea presenta a El Aguacast, la extensión sonora de Revista Persea, cultura científica para América Latina. Hola y bienvenidos al Aguacast, el podcast de la revista Persea. Soy Jesús Pineda y me acompaña, como siempre, Víctor Hernández. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Jesús? Muy bien, muy bien. Muy contento de estar en una nueva emisión del Aguacast. Y bueno, entonces vamos a presentar a nuestra invitada del día de hoy. ¿Qué te parece si haces las presentaciones, Víctor? Me parece muy bien. Hoy nos acompaña Francisca Concha Ramírez. Ella es candidata a doctora en astrofísica por el Observatorio de Leiden y su educación en una carrera científica la realizó primero en su país natal, en Chile, y ahora está ya en instituciones europeas trabajando en su campo de estudio, que es la astrofísica. Y nos da mucho gusto saludarla. ¿Cómo estás, Francisca? Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar en el Aguacast. Bueno, Francisca, primero que nada, de nuevo, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Y queríamos preguntarte primero que nos cuentes acerca de la investigación que estás haciendo como parte de tu trabajo doctoral. Tengo entendido que estás trabajando en formación estelar y formación de cúmulos planetarios, etcétera, y cómo me gustaría que nos contaras primero en qué consiste tu investigación y cómo tu investigación nos da un poquitico de información acerca de el lugar que tenemos, que nuestro lugar, el lugar de la humanidad en el sistema solar, en el universo y nuestra historia en toda la larga historia tanto de nuestro sistema solar como del resto del universo, ¿no? ¿Qué nos puedes contar sobre tu investigación? Mira, voy a comenzar contando una primicia porque 10 minutos antes de empezar la grabación de este podcast recibí un correo electrónico que me avisaba que aceptaron para publicación el primer paper de mi doctorado, así que estoy muy feliz con mi investigación en este momento. Felicidades. Muchas gracias. Fue un trabajo bien largo, así que estoy muy feliz con ese resultado. Muchas felicidades. Muchas gracias. Para contarles un poco de qué se trata este tema, a mí me gusta dar una introducción con nuestro propio sistema solar, que es nuestro hogar aquí en el universo. Nosotros sabemos, por distintas razones, por distintas observaciones que se han realizado, que las estrellas no nacen solas. La mayoría de las estrellas nacen en ambientes que nosotros en inglés llamamos clusters o cúmulos en español. Varias estrellas nacen juntas en una misma zona al mismo tiempo. Y sabemos también, estamos bastante seguros de que nuestro Sol, al ser una estrella bastante común, también se formó en este tipo de ambiente. Ocurre que los discos protoplanetarios que se forman alrededor de las estrellas, que son discos que en el futuro, después de millones de años de su formación, van a generar planetas y sistemas planetarios como el nuestro, se forman muy pronto después de la formación de las estrellas. Entonces es muy probable que estos discos protoplanetarios se formen cuando las estrellas aún están en este ambiente muy agresivo, con muchas estrellas cercanas, con mucho gas todavía entre las distintas estrellas. Entonces mi trabajo busca determinar qué efectos ocurren sobre estos discos protoplanetarios al estar sumergidos en este ambiente un poco hostil. Para determinar también qué cosas pueden haber afectado al sistema solar durante sus primeros años, cuando recién se estaban formando los planetas. Eso es en términos generales lo que he estado trabajando durante mi investigación del doctorado. ¿Cómo afecta el ambiente que hay dentro de los cúmulos estelares, la formación y la evolución de los discos protoplanetarios? Y con respecto a lo que te mencionaba de cómo conecta esta investigación de nuevo con la historia de nuestro sistema solar, de nuestro planeta, ¿qué podrías mencionar al respecto, además de
la parte general de cómo la formación, como mencionas, de los discos protoplanetarios y todo esto, cómo está relacionada, obviamente, con la formación de sistemas planetarios y en general, pero en particular con respecto a nuestro sistema solar y a nuestro lugar en el universo, ¿qué nos cuenta tu investigación? Mira, por distintas observaciones que se han hecho en el sistema solar, tanto en nuestro propio planeta, los componentes de otros planetas, los componentes de asteroides, de objetos que están en el cinturón de Kuiper o los pequeños asteroides que se encuentran en el sistema solar, nosotros sabemos, por ejemplo, que muchos millones de años atrás es posible que haya ocurrido una explosión de supernova muy cerca del Sol y que eso afectó los componentes químicos que podemos encontrar hoy en el sistema solar. Sabemos también por el tamaño de nuestro sistema solar que es posible que haya tenido algún encuentro con otro sistema planetario en el momento en que se estaba formando. También sabemos, por ejemplo, que hay pequeños asteroides en nuestro sistema solar que tienen órbitas que no coinciden con la que deberían tener los objetos en el plano. Los planetas y los asteroides del sistema solar rotan en un plano que forman con el Sol. Sin embargo, tenemos pequeños asteroides, por ejemplo, Sedna, que están en órbitas muy extremas, muy distintas a lo normal en nuestro sistema solar, pero que son parte de nuestro sistema. Es posible que esos objetos, por ejemplo, el sistema solar los haya capturado también muchos millones de años atrás en un encuentro con otro sistema solar. Entonces, estos fenómenos que yo estoy estudiando en mi investigación de manera general son cosas que estamos bastante seguros y podemos ver muchas evidencias de que han ocurrido en nuestro propio sistema solar y que afectaron al sistema cuando se estaban formando planetas como la Tierra. Así que de repente puede sonar como algo súper general o algo súper lejano, pero son cosas que nuestro propio sistema solar vivió en momentos de su formación. Interesante, interesante. Y en el caso de tu área de investigación, ¿cuáles consideras que son las preguntas más importantes que todavía no están resueltas o que no se han podido responder? Para mí una pregunta muy importante es bien específica al sistema solar, es por qué tenemos, por ejemplo, estos objetos en una órbita tan distinta. Ahí claramente algo pasó, ya sea, como comentaba, algún tipo de encuentro con otro sistema o algo ocurrió ahí que cambió las órbitas de estos objetos. ¿Qué fue lo que pasó? Podría volver a pasar en el futuro. Hay gente en mi grupo de trabajo que está investigando también si va a pasar en algún momento que alguna estrella se vuelva a acercar al sistema solar y que pudiera tener algún efecto sobre los planetas que hay hoy en día ahí. Y también la pregunta de cómo se forman los planetas y cómo se forman los sistemas planetarios es una pregunta abierta hoy en día en astronomía. Cada día nos acercamos un poco más, ya que tenemos nuevas observaciones de sistemas que se están formando. Todos los días prácticamente se anuncian nuevas observaciones de discos donde se pueden ver algunos, no sé cómo decirlo, donde se pueden ver anillos al interior de los discos, por ejemplo, zonas donde ya no hay polvo en los discos, donde posiblemente se están formando planetas, pero todavía no sabemos exactamente cómo ocurre este proceso. Hay distintas teorías, las observaciones avalan teorías diferentes muchas veces, así que la pregunta también de cómo se formó nuestro sistema solar para mí es muy importante. Entiendo. Y ahora, mucha gente cuando te escucha hablar de tu investigación y que, por ejemplo, en nuestro caso, como personas que le encuentran pasión a la ciencia y nos llama muchísimo la atención los desarrollos científicos de múltiples áreas, en mi caso yo puedo ser parcial más hacia algo como tu área, aunque soy físico teórico, puedo ver cómo puede ser muy interesante lo que tú haces. Sin embargo, para muchísimas personas, investigaciones como la tuya simplemente se ven como algo esotérico, algo que está demasiado desconectado de los problemas del día a día, que eso no
por falta de una mejor forma de ponerlo, que eso no pone comida en la mesa, que eso no cura el cáncer, que eso no ayuda a nadie, simplemente es alguien que disfruta eso y lo hace por gusto, y eso, que es una tarea un poco egoísta, si quieres llamarlo de esa manera, con pocas contribuciones a los problemas de la humanidad como tal. ¿Qué opinión te merece las personas que ven el desarrollo científico y la investigación científica como la tuya, cuando consideran que hay problemas más importantes o problemas más apremiantes? ¿Qué opinión te merece ese tipo de reacciones cuando alguien escucha tu tema de investigación o temas de investigación similares? Mira, en primer lugar me parece que es una opinión que puedo comprender de dónde viene, digamos. Cuando uno habla de este tipo de investigación, obviamente, como dices tú, uno se pregunta en qué me afecta esto a mí, cómo va a mejorar esto mi vida en el día a día. Y sí, entiendo que la gente se haga ese tipo de preguntas. Para mí, el desarrollo científico tiene que ver, por supuesto, con mejorar la vida de las personas, pero también tiene que ver con un tema un poco más filosófico, y quizás esta es una visión que compartimos un poco más los que hacemos astronomía, quizás también física, que es más buscar dónde partió todo esto, cómo comenzó nuestra historia. Para mí eso es una pregunta fascinante, y creo que comprender el origen de los planetas donde estamos ahora, del ser humano, es algo, para mí personalmente, es algo muy valioso, simplemente por el hecho de comprender, de intentar responder estas preguntas. Entonces, la verdad es que yo tengo no, creo que soy un poco muy romántica de la ciencia como para poder dar una respuesta más concreta a la gente que me pregunta este tipo de cosas, así que normalmente lo que hago es sacarme la pregunta diciendo que en verdad muchas veces se critica, digamos, que para qué gastamos dinero yendo a la luna o haciendo este tipo de investigaciones que no ayudan a nadie, podríamos decir. Pero la verdad es que la exploración espacial y la astronomía quizás son ciencias que repercuten mucho en los medios porque a la gente le parece muy interesantes, pero el porcentaje de dinero que se gasta en este tipo de cosas es mínimo comparado con el que se está gastando en desarrollar terapias para el cáncer o otro tipo de enfermedades o resistencia a antibióticos, otro tipo de cosas. Entonces, siento que no tengo una buena respuesta para contrarrestar esta opinión más allá de esa, que el hecho de que este tipo de noticias reciban mucha atención mediática no quiere decir que otras cosas se estén dejando de lado. No, y por otro lado, como mencionas, ciertamente es muy inspirador poder ver ese tipo de resultados. Como mencionas, la exploración espacial es una de esas áreas de la ciencia que siempre llaman muchísimo la atención, que capturan la imaginación de la gente, ¿no? Sí. Pero también normalmente se habla mucho de los resultados o tecnologías que surgen como consecuencia de las aplicaciones a Tario para manejar información. Por ejemplo, en tu caso, según entiendo, tú has trabajado de Big Data y todo esto, influyen muchísimo Sí. en la vida diaria de la gente. Sin embargo, me gustaría dejar un poquitico eso, no lo vamos a dejar de lado, pero sí me gustaría comentar que muchas de las cosas en las que tú has trabajado tienen también aplicaciones fuera del área de la astrofísica, en particular esta parte de Big Data. Sí. Pero es algo que cuesta que la gente vea, especialmente en nuestra región, en América Latina, ¿no? Sí, mira, a mí personalmente me gusta, estoy de acuerdo, y está claro que mucho del desarrollo que ha sido en principio para la astronomía o la exploración espacial en general ha resultado en muchos beneficios a otras áreas de la ciencia, para la salud. Cuando respondo el tipo de preguntas que me hacías, porque siento que la astronomía y este tipo de ciencias lejanas del día a día tienen su valor propio, más allá de lo que puedan como consecuencia aportar a la humanidad. Me gusta enfocarme en el valor intrínseco que tienen. No solamente decir, la astronomía es importante porque nos entrega todo esto desarrollo tecnológico que usamos en otras áreas. Por supuesto que es muy valioso, pero cuando me hacen ese tipo de preguntas me gusta más concentrarme en que la astronomía es una ciencia valiosa. Por eso normalmente no incluyo eso en mi respuesta. No, y es definitivo que
digamos nosotros que tenemos formación científica, tanto Jesús como yo, nos queda muy claro eso. Y además, es relevante el valor de la ciencia. Nos interesa mucho pensar en el valor de la ciencia realizada en Latinoamérica o por latinoamericanos. Tú sabes que el perfil de Fundación Persea del Aguacast es precisamente hablar de la ciencia latina. Y tu caso es un caso muy ejemplar, puesto que hay muchos estudiantes en ciencia que comienzan sus carreras científicas en Latinoamérica y luego viajan a otras instituciones de otros lugares del mundo, casi siempre Estados Unidos, Canadá, Europa, a continuar sus carreras. Y a veces se quedan allá, a veces vuelven, pero precisamente nos interesa hablar un poco de esa experiencia. Nos gustaría que nos contaras, para ti, ¿cómo ha sido el contraste, la comparación entre las instituciones científicas y sobre todo cómo ha sido tu transcurso como alguien que primero estuvo en una universidad de tu país y que después viajó a una universidad europea? Y si quieres comentarnos acerca de ese transcurso siendo una mujer en la ciencia, puesto que en distintos campos de la ciencia hay distintas proporciones de género, pero en física, en los campos de física o matemáticas, usualmente se piensa que hay una mucho menor proporción de mujeres. Eso está cambiando. Ahora tenemos, por ejemplo, el caso del Nobel de Física del año pasado, otorgado a la doctora Strickland, después de varias décadas que no había ocurrido que una mujer lo recibiera en esa categoría. Pero bueno, ¿cómo ha sido esa experiencia tuya, siendo una mujer latinoamericana, trabajando en esas dos instituciones? Fue mi camino para llegar a mi carrera ahora. Yo estudié una licenciatura en astronomía en la Universidad de Chile. Después realicé mi primer posgrado, un magíster en ciencias de la computación, también en la Universidad de Chile. Y después de eso viajé a Holanda, a la Universidad de Leiden, para hacer mi doctorado en astrofísica. Quizás acabo de comparar con Chile, porque en temas de astronomía Chile tiene bastante desarrollo. Entonces la primera diferencia que noto en términos generales es que en Chile, si bien es un país que está muy enfocado a la astronomía por el tema de que tenemos los observatorios allá, falta mucho desarrollo todavía de la parte académica en astronomía, en el sentido de que los departamentos de astronomía en las universidades todavía son pequeños. En los últimos años, desde que ya yo terminé la licenciatura, pero en los últimos años, no sé, en los últimos 10 años, ha mejorado mucho. Hay varias universidades que están abriendo departamentos de astronomía, que están trayendo excelentes profesores e investigadores a sus departamentos. Entonces siento que en Chile está empezando a haber un cambio en cómo se ve la astronomía, porque en Chile toda la gente sabe de astronomía en el sentido de que sabemos que tenemos unos cielos privilegiados y que muchos de los observatorios más importantes del mundo están en el país. Pero lamentablemente un poco la gente se queda en eso, y cuando yo entré a estudiar todavía no había mucho desarrollo de la carrera como tal, y tengo la impresión de que ahora se está cambiando y de que las universidades se están dando cuenta que lo importante para ser una potencia mundial en astronomía no es solo tener los mejores cielos, sino también preparar buenos investigadores. Entonces la mayor diferencia que yo vi con Europa, donde estoy ahora, es que allá se le da mucha importancia a las ciencias básicas, hay mucho dinero, hay mucha investigación. El departamento donde estoy yo creo que es el más grande de Europa, es enorme la cantidad de gente que hay en el departamento de astronomía en la Universidad de Leiden. Entonces se puede notar un poco la diferencia de países que le dan más importancia a este tipo de investigación. Y personalmente, obviamente solo me puedo referir al caso de Chile. Creo que Colombia también tiene bastante desarrollo en astronomía en Latinoamérica, pero siento que nos falta un poco desarrollar la preparación de investigadores en astronomía. En términos de ser mujer en esta carrera, mira, cuando yo estaba estudiando la licenciatura en astronomía, yo diría que éramos más mujeres que hombres en la Universidad de Chile. Pero era bastante parejo el número.
En física ya se veía la diferencia, en física eran principalmente hombres y, por ejemplo, en el departamento de astronomía, si no me equivoco, habían 3 profesoras mujeres cuando yo estaba haciendo mi licenciatura y no sé cuántos hombres, pero definitivamente muchísimos más, unos 15 o 20 quizás hombres. En el departamento, en las posiciones más altas, digamos ya profesores o investigadores más senior, había mucha diferencia entre hombres y mujeres, pero por lo menos en mi generación de la carrera éramos más mujeres. Ahora eso terminó cuando yo terminé la licenciatura, porque después en mi magíster en computación, ahí bajó enormemente el número, habían algunas mujeres, pero habían muchos cursos que yo tuve que tomar en los que era la única mujer, o había una mujer más. Y en Europa me ha sorprendido que en el departamento de astronomía también somos muy pocas mujeres. Leiden, el departamento en verdad no tiene mucha presencia femenina tanto en los profesores como en los estudiantes. La mayoría son hombres. Personalmente, por supuesto, me gustaría ver muchas más mujeres en este tipo de carreras. Es difícil hablar de este tema porque son cosas que vienen desde hace años, en las cuales de repente a las mujeres no se nos motiva tanto para seguir este tipo de carreras. Pero me alegra ver que eso claramente está cambiando, que la sociedad está cambiando y la sociedad científica en particular también está cambiando este enfoque, así que espero que dentro de los próximos años se alcance mayor igualdad en el número de hombres y mujeres que estamos en este tipo de carreras. Claro, sería absolutamente lo ideal. Oye, Francisca, y pensando precisamente en la motivación para jóvenes científicas, jóvenes estudiantes de ciencia, mujeres, ¿qué tendrías que decirles a las jóvenes que estén interesadas en entrar a un campo como la astronomía basada en tu experiencia propia? Es decir, si en este momento tuvieras frente a ti a una chica que estuviese interesada en entrar a esa carrera, a ese campo, ¿qué le dirías? ¿Qué consejo le podrías dar? ¿O qué advertencia quizá? Un consejo que a mí me gusta dar en general es que muchas veces este tipo de carreras, cuando uno habla de que estudia astrofísica o física, suenan cosas que son como de genio. Uno piensa que tiene que ser como un Einstein, no sé, un Stephen Hawking para poder estudiar una carrera así. Y yo lo primero que digo siempre es que no. O sea, por supuesto que hay gente extremadamente inteligente en este tipo de carreras, pero la mayoría de nosotros somos gente común y corriente. A mí en la universidad estaba siempre en el promedio de notas. Para mí la única diferencia que la carrera significó fue más que ser una persona extremadamente inteligente, para mí era el esfuerzo, o sea, estar consciente de que tenías que dedicar horas de tus fines de semana, de tus noches, de tus días libres a estudiar, estudiar, estudiar. Que a veces yo no lo veía con amigos que estudiaban otras carreras, pero para mí lo más importante era estar dispuesto a hacer este sacrificio. Entonces un consejo que yo doy en manera general siempre es no tenerle miedo a este tipo de carreras, simplemente estar muy seguro de qué es lo que se quiere estudiar, porque si estás muy seguro, aunque estés estudiando el sábado en la noche, te va a gustar igual, por lo menos a mí eso es lo que me pasaba. Por supuesto, a uno siempre le gusta tener día libre, pero para mí estaba muy feliz en la carrera, así que estaba dispuesta a hacer ese tipo de sacrificios. Y me costó terminar la carrera, la licenciatura, pero como siempre, de toda mi vida estuve muy segura de que esto es lo que quería hacer, estaba dispuesta a ese sacrificio. Así que mi primer consejo es no tenerle miedo, no es necesario ser una persona genio para estudiar este tipo de carreras. Cualquier persona motivada y que es estudiosa puede hacerlo. Y un consejo más específico para las mujeres, que es algo que he vivido mucho últimamente y que me gusta destacarlo, es que muchas veces estas carreras que se dividen, digamos, en cierta forma en carreras para hombres, carreras para mujeres, tienen también este prejuicio de que, por ejemplo, si uno es muy femenina, por decirlo, en cierta forma, como muy, no sé, si te gusta maquillarte o cualquier cosa relacionada generalmente con temas de mujeres, este tipo de carreras no es para ti, que este tipo de carreras es como más masculina, es más competitiva.
es distinta. Para mí creo que es importante mostrar que este tipo de carreras es para cualquier persona. Y mientras yo más he avanzado en mi carrera, más he visto que hay de todo tipo de gente que hace investigación, que hace ciencia. No es necesario seguir un estereotipo de científico para seguir una carrera científica. Hay de todo en las ciencias. Hay gente, como te decía, muy genio. Hay gente muy, no sé, con otra mentalidad más relajada. Yo conozco chicas que son modelos, por ejemplo, y también son astrónomas y son muy buenas en su carrera, en las dos áreas que siguen. Entonces, me gusta enfocar esta carrera como algo que es para todos, como que no necesitas, en cierta forma, masculinizarte para triunfar en estas carreras, que finalmente todos tenemos espacio y las mujeres cada vez nos abrimos más espacio en este tipo de carreras que siempre han sido más de hombres. Sí, me imagino que uno de los problemas importantes, y creo que me uno a lo que mencionas, es que uno no debe perder su identidad para poder dedicarse a una vida en ciencias. Exacto. El conocimiento del universo no distingue entre personalidades, vestimentas, ni nada por el estilo, ¿no? No, para nada. Y lo que mencionas es precisamente un detalle de cómo es vista la ciencia desde el punto de vista de quienes no la practican. Y allí quería resaltar tu actividad como divulgadora, que si no me equivoco tienes un podcast llamado Primer Fotón, si no me equivoco, y tratas de traer un poco de ese mundo científico en el que estás embebida a quienes están interesados pero no necesariamente tienen acceso. Y quería preguntarte, en tu actividad como divulgadora, tienes, tienes que comunicarte, tienes que transmitirle este tipo de información científica a personas que, por un lado, no necesariamente tienen una comprensión muy buena de la ciencia y que incluso en casos mucho peores deben probablemente tener errores terribles acerca en el particular de la astrofísica, de la comprensión de nuestro lugar en el universo. Entre ellos, bueno, me imagino que recientemente habrás visto el surgimiento de el movimiento de quienes consideran que la Tierra es plana y este tipo de cosas que francamente van a contracorriente de lo que entendemos y lo que sabemos con muchísima evidencia acerca de nuestro lugar en el universo. Y quería escuchar tu opinión ahora como divulgadora y como científica, por supuesto. ¿Cómo tratas tú de luchar contra esa corriente por falta de una mejor palabra y sin ánimo de insultar a nadie, pero de esa ignorancia que tenemos lamentablemente muchos en el mundo en general, pero también en América Latina en particular, acerca de nuestro lugar en el universo, de todo ese, cómo luchas y cómo tratas de educar a quienes te escuchan en tu podcast o te siguen en tu blog sin alienarlos, sin hacer que se sientan insultados o atacados, porque precisamente en mi caso acabo de usar la palabra ignorancia que puede ser ofensiva para muchísimas personas. Entonces quería que nos dieses tu opinión al respecto. Sí, mira, primero sí es mi podcast Primer Fotón, pero también es un sitio web, primerfotón.cl, donde comencé hace algunos años a escribir sobre noticias de astronomía y computación, que son las áreas que manejo. Y lo que mencionas es un punto muy importante y está relacionado con lo que decía antes, de que muchas veces la astronomía, la física, estas ciencias se muestran al público como algo casi inalcanzable. O sea, yo he conocido mucha gente, me pasa muy seguido, que cuando les dices que eres astrónomo te dicen como, oh, a mí me encanta la astronomía, pero nunca lo voy a poder entender. Y para mí eso no es verdad. Para mí la astronomía es una ciencia que tiene la cualidad de poder ser no solo entendida, sino también disfrutada por gente que no es necesario tener conocimientos extremadamente profundos de lo que estamos hablando. Pero siento que muchas veces en la comunicación que se hace de la ciencia se pierde esa magia que tiene para la gente algo como la astronomía. Entonces, para mí, uno de los puntos más importantes con mi divulgación es empezar
atrayendo a la gente a la astronomía y mostrándoles que la astronomía es bonita, es interesante y que todos la podemos disfrutar. Y en ese tema me dedico mucho a compartir, por ejemplo, fenómenos astronómicos que se puedan ver a simple vista. He seguido enfocando mi divulgación a eso porque me he dado cuenta que tiene una recepción enorme en la gente. Y son cosas para las que no es necesario que sepas exactamente lo que está pasando, no es necesario que conozcas con detalle las ecuaciones de movimiento de los planetas para ver que Júpiter y Venus están cerca en el cielo y se ve muy bonito en la noche. Entonces, para mí, acercar a la gente a observar el cielo es el primer paso para acercarlos a la astronomía, que ellos vean que la pueden disfrutar sin tener mayores conocimientos. Y ahí también empiezan a surgir muchas preguntas. También no solo sirve para acercar la astronomía a la gente, sino para aprender cuáles son las preguntas que el público general tiene sobre la astronomía y dónde estamos fallando en la comunicación de la astronomía con el público. Y sí, por supuesto que uno se encuentra de repente preguntas que te dejan como impactado o sea, uno como científico, me imagino que pasa que el primer pensamiento que uno tiene es como, ¿cómo alguien puede estar haciendo esta pregunta? ¿Cómo alguien puede pensar esto? Esa es como la primera reacción, pero lo que uno aprende es a decir, no todas las personas han tenido el acceso a la misma educación, no todos han tenido el mismo nivel de profesores, por ejemplo, en la escuela que nos puedan enseñar este tipo de cosas y a no juzgar las preguntas de la gente. Hago el ejercicio de no imponer un juicio sobre las cosas que me preguntan y siempre verlo desde la perspectiva de poder enseñar algo nuevo a las personas. Y mi experiencia es que cada vez que alguien te pregunta estas cosas que te dejan un poco en shock y después tú les explicas, la gente entiende y quedan maravillados y al final es un pequeño grano de arena que uno hace en este aporte a que la gente entienda un poco mejor la astronomía. Francisca, me gustaría hacer esta pregunta pensando en cuál fue tu experiencia haciendo divulgación, comunicación de la ciencia, en Chile en particular. Pues como lo mencionabas, Chile tiene una tradición astronómica fuerte, consolidada. Por lo que entiendo, su población es consciente de eso. Pero ¿qué tanto consideras tú que ha participado la práctica de las actividades de divulgación de la ciencia para construir esa cultura científica en la población? ¿Y cómo consideras que se tendría que hacer, en particular para el caso de Chile como país latinoamericano? Yo creo que en Chile tenemos la ventaja de que es muy fácil hacer este primer paso que comentaba de interesar a la gente en la astronomía, porque tenemos cielos que lo permiten. Prácticamente desde todas partes de Chile puedes alejarte un poco de las luces de la ciudad y ver los cielos maravillosos que tenemos. Y creo que eso está comenzando a hacerse lentamente y la gente ha mostrado un interés enorme en la astronomía. Cada vez que hay actividades o charlas se repleta de gente. La gente está muy, muy, muy interesada en la astronomía y eso también ha generado que los científicos realicen más labores de divulgación. En Chile en los últimos años se ha establecido que profesores de los institutos de astronomía tienen que escribir columnas, por ejemplo, en los diarios, columnas de astronomía semanalmente, y cada vez se está impulsando mucho más que sean los mismos científicos quienes realizan divulgación. En Chile existe mucha curiosidad por la astronomía porque es algo que la gente escucha, la gente en Chile sabe que Chile es importante para la astronomía, entienden lo de los observatorios, pero todavía hay muchas preguntas. Por ejemplo, hay mucha gente en Chile que sabe que muchos observatorios del mundo están ahí, pero no saben por qué. No saben por qué Chile es tan bueno para la astronomía. Y ese tipo de cosas son súper importantes de compartirlas con el público para que lo sientan también parte de su cultura. En Latinoamérica siento que todavía tenemos esa visión un poco de que la ciencia se hace en Estados Unidos o en Europa o en lugares más avanzados, pero la verdad es que en Latinoamérica tenemos científicos de alto nivel realizando investigación
Y es súper importante que la gente se dé cuenta de eso, que la ciencia se está haciendo en nuestros países latinoamericanos y a nivel mundial. Y disculpa, mencionabas algo cuando hablabas de la educación en la región y quería preguntarte, bien, has tenido la oportunidad de vivir la educación latinoamericana y has tenido la oportunidad de verla desde fuera ahora que estás en Leiden. Y quería preguntarte que una de las partes, una de las cosas claves a la hora de comunicar la información de la ciencia, los resultados científicos y el cómo se piensa en ciencia al público en general, es como mencionabas, tener la empatía de entender que cada persona tiene una historia distinta, ha tenido acceso a niveles educativos distintos y que eso modula qué tanto conocimiento científico pueden tener y qué pueden considerar interesante y qué no. Y eso es algo que marca muchísimo nuestra región, la desigualdad en el acceso a la educación, una educación de calidad, una educación científica de calidad, y que eso tiende a estar relacionado lamentablemente con la desigualdad socioeconómica. Y quería que si podías comentar algo al respecto, o sea, sobre cómo has notado que el acceso a la educación cambia o modifica o informa cómo el acceso a la educación y la calidad de la educación y el conocimiento y la curiosidad científica de la gente con la que has tenido que interactuar y con la que a quienes tratas de guiar en el mundo de la ciencia en general y la astrofísica en particular. Eso es muy interesante porque, como dices tú, sí, esas desigualdades en educación reflejan desigualdades mucho mayores que lamentablemente todavía existen en Latinoamérica. Yo he tenido la suerte de trabajar en divulgación, sobre todo cuando estaba en Chile. Trabajé haciendo divulgación desde niños pequeños de escuela hasta ministros del país, incluso la presidenta en ese tiempo. Tuve la suerte de darle una charla astronómica, así que he tenido bastante variedad en el público al que he hecho divulgación. Y algo que he notado, lo principal que he notado, es que la curiosidad es algo transversal. Hacerte este tipo de preguntas sobre el universo, sobre lo que estamos viendo en el cielo, es algo que no tiene distinción social, no tiene distinción de edad, y tanto los niños como la gente mayor, de donde sea que vengan, tienen curiosidad, y eso lo ves a través de todas las personas que están interesados en la astronomía y en la ciencia. Lamentablemente, a la hora de la educación, no todos tienen las mismas oportunidades para resolver esas preguntas o para tener mentores que los motiven a seguir caminos científicos y a seguir trabajando con esa curiosidad. Y creo que ahí hay una labor importante de la divulgación astronómica, y es una de las razones por la que yo creo que la divulgación no solo de astronomía, sino de ciencia en general, debería hacerse a nivel macro en los países y debería estar en la televisión y debería estar en los diarios y deberíamos asegurarnos de que la divulgación científica llegue a todas partes, incluso a esas partes donde quizás la gente no tenga buen acceso a la educación, porque el interés es transversal y es necesario que la gente sepa que hay oportunidades, que pueden ir a charlas, que pueden leer en internet, que pueden ver videos y que pueden aprender más allá de la situación social en la que se encuentren. Para mí, la divulgación científica tiene que ser tan transversal como es la curiosidad de las personas. Entiendo, y especialmente considerando lo que de lo que va todo esto en la región, de que, como mencionas, la curiosidad es universal, pero además las preguntas y las respuestas se deben adaptar al público al que le estás tratando de llevar la formación científica. Sí. Y como una última pregunta, quería preguntarte acerca de tu otra área de interés, que como mencionábamos antes en la conversación, era precisamente el manejo de grandes cantidades de datos y la optimización de manejo de
de información, de cúmulos de información enorme, ¿no? Que hoy en día ha recibido muchísima atención, tanto por comentarios sobre Facebook, Google, bueno, las grandes empresas que ahora valen cantidades enormes de dinero. Pero en el particular del mundo científico, quería que tocaras el tema en el siguiente contexto, que hay muchas personas dentro del mundo científico que tienden a pensar, en cuanto a lo que a Big Data se refiere, que estamos llegando a un punto de inflexión en el mundo científico donde ya no es necesario construir hipótesis, ya no es necesario construir teorías, sino que simplemente unos algoritmos de aprendizaje y lanzarle tantos datos como sea posible resolvería el problema. ¿Qué opinión te merece esta idea de simplemente que ahora se puede hacer ciencia sin hipótesis y solamente con un algoritmo sencillo y datos? Mira, yo el problema que le veo a esta manera de ver el futuro de la ciencia es que no sé cómo va a ser en unos años más, solamente puedo hablar de la actualidad, pero hoy en día todos estos algoritmos de aprendizaje computacional, de inteligencia artificial, aprenden de lo que nosotros les decimos. O sea, un computador al que tú le pasas un montón de datos te puede entregar muchas correlaciones distintas, muchas relaciones distintas entre distintos sets de datos, pero todavía no tienen la capacidad los computadores de interpretar esas correlaciones, de entenderlas, de ver qué es lo que hay ahí. Obviamente, si buscamos correlaciones entre números, siempre de alguna forma u otra algo se puede encontrar. Para mí todavía el factor humano, digamos, el factor de la imaginación de los científicos es fundamental, porque finalmente uno puede tener una lista de números y no ver nada especial, pero es la visión de las personas la que toma esos datos y se da cuenta de que hay algo distinto ahí, y no solo de que hay algo distinto, sino de cómo lo puedes interpretar. Todavía nuestros computadores son extremadamente inteligentes, pero todavía no tienen la capacidad de interpretar datos que no saben de qué se trata, de darles alguna explicación. Obviamente, sí, puede que nos acerquemos a un momento en el que simplemente pasamos los datos a los computadores y ellos encuentran las relaciones y las cosas interesantes que hay para ver en los datos, pero creo que ahí siempre va a ser necesario un científico, una persona o un equipo de personas que logren interpretar lo que estamos viendo. Yo creo que el factor humano no se va a dejar atrás, porque todos estos algoritmos que analizan los datos también están hechos por personas, también tienen, no sé cómo decirlo en español, bias. Muchas gracias. Estos algoritmos también tienen sesgos contra ciertos tipos de información, y creo que mientras todo esto esté hecho por humanos, siempre, de alguna forma u otra, lo que podamos aprender a través de estos algoritmos, de este procesamiento de datos, va a estar influenciado también por las personas que lo desarrollan. Francisca, pues estamos llegando al final de la charla. Muchas gracias porque ha estado muy interesante. Ha sido muy revelador, inspirador. Y para terminar, nos gustaría que nos volvieras a decir, para la gente interesada, dónde puede escucharte, dónde puede leerte. Digo, ya lo mencionaste, pero no está de más repetirlo. O si quieres aportar algún otro sitio, alguna otra lectura, para quien quiera seguir escuchando tanto tu actividad de divulgación como tu trabajo científico. Claro, mi trabajo científico está enfocado en Primer Fotón, que es un sitio web donde escribo de astronomía, de ciencias de la computación. Pueden visitarlo en primerfoton.cl. También en mis redes sociales del blog, que en Facebook es blog Primer Fotón y en Twitter es @primerfotonblog, es donde suelo compartir noticias sobre eventos astronómicos para que todos puedan observarlas. Y también en mi podcast Primer Fotón, que en la página pueden encontrar el enlace, y también esta semana ya está disponible en Spotify, así que si buscan podcast Primer Fotón en Spotify lo van a poder encontrar. Bueno, de nuevo, muchísimas gracias, Francisca, por tomarte el tiempo de conversar con nosotros.
Y bueno, por mi parte y por Víctor Hernández, esto fue el Aguacast, el podcast de la revista Persea. Pueden visitarnos y aprender mucho más acerca de los temas que hemos tratado aquí y muchísimos otros temas de ciencia y tecnología en nuestra página web, revistapersea.com. De nuevo, yo soy Jesús Pineda, por Víctor Hernández. Este fue el Aguacast. Hasta luego. El Aguacast es una producción de Fundación Persea. Cultura científica para América Latina. 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 Para América